Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PuPrime. Vamos a analizar lo que es la apertura del mercado americano, vamos a comenzar por el pre-market y tenemos que comentar el dato macroeconómico más importante, o mejor dicho, dato geopolítico, que es la tregua en Oriente Medio, que ha devuelto el optimismo a los mercados, con ligeras caídas en Europa ayer, que llega tarde para cotizar el alto fuego provisional entre Irán e Israel, anunciado por Trump. Wall Street cierra con avances después de haber estado en negativo durante parte de la sesión. El crudo reacciona con fuerza y recupera sus niveles previos a los ataques a Irán. El West Texas cotiza $66, con esa caída del 11% desde el viernes, y el Brent cotiza en $69, con su caída del 10% correspondiente. Los bonos relajan ligeramente las rentabilidades. El bono alemán sitúa su rentabilidad en el 2,51%, con caída de un punto básico, y el americano a 10 años, que son los bonos de referencia, presenta una rentabilidad del 4,35, con caída de 3 puntos básicos. No olvidemos que las anteriores sesiones ya habíamos encontrado el bono americano a 10 años en el umbral del 5%. Esto significa que puede haber un trasvase de inversores de renta variable a renta fija por considerarlo atractivo, y de momento esta relajación lo que hace es inyectar más liquidez a la renta variable y propulsar a los mercados. Con esta relajación, el frente macro también da una nota positiva. Los PMIs manufactureros mejoran ligeramente, Alemania y Reino Unido, y repiten en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos. Salvo en Francia, los de servicios mejoran en todos los casos, salvo un ligero retroceso en Estados Unidos y nuevamente en Francia. Bowman y Waller de la Fed hablan con un tono marcadamente estricto. El impacto de los aranceles será más tardío, moderado y temporal de lo anticipado, y si las condiciones se dan, abogarán por un recorte de tipos en la próxima reunión de julio. El Daily también anticipa recortes, aunque más hacia el otoño, y Goldsby dice que la Fed podría retomar los recortes de tipos si el impacto de los aranceles es moderado. Hoy seguimos celebrando la desescalada de tensión. Asia mantiene el optimismo tras la tregua anunciada y el crudo sigue cayendo, aunque es pronto para conocer la solidez de la tregua y la respuesta de Israel. El mercado recibe con alivio la desescalada de tensión, y en el plano convencional iniciamos unas sesiones sin grandes estímulos hasta el deflactor del consumo privado el viernes en Estados Unidos. Hoy el IFO alemán repuntará unas décimas en junio, encadenando 6 meses con avances, aunque todavía lejos de su media histórica. Se encuentra a nivel de 85 frente al nivel de 95. En Estados Unidos, la confianza al consumidor también arañará otras décimas tras el fuerte repunte en mayo, cuando se anunció la reducción temporal de aranceles a China de 145 al 30%. Powell inicia su comparecencia semestral ante las cámaras hoy ante el Congreso. Y en la rueda de prensa tras la reunión de la Fed del pasado miércoles 18, Powell mantuvo un tono prudente, escudándose en la elevada incertidumbre prevaleciente. El conflicto en Oriente Medio desescala, elimina escenarios destructivos para el crudo, es improbable que hoy cambie el discurso, y compartimos la prudencia de Powell. El año pasado la inflación de bienes en Estados Unidos fue negativa durante los meses de verano, con lo que los repuntes modestos este año podrían elevar la tasa anual, salvo que, como dice Goldsby, el impacto de los aranceles se esté repartiendo entre suministradores, fabricantes y consumidores. Pero eso ya lo veremos en este caso más adelante. Hoy toca celebrar la tregua con avances. Los datos más importantes que se han producido esta mañana ha sido el dato de IFO de clima empresarial alemán, con un dato de 88. Fue en concreto a primera hora en la sesión europea. Tenemos en aproximadamente 40 minutos el dato de confianza del consumidor en Estados Unidos, con un dato esperado de 99,8, y tendremos también la comparecencia semestral de Powell ante el Congreso. Dicho esto, tenemos que hablar también del comportamiento de compañías. Vamos a hablar dentro de compañías americanas. Los mejores sectores son consumo discrecional, que sube un 1,7%, inmobiliario 1,5% y consumo básico, que sube 1,3%. Valores, en este caso sectores con peor evolución, energía, salud y comunicaciones, con caídas del 2%. Y aterrizándolo en compañías, tenemos que hablar de compañías con mejor evolución. Tesla, que lleva una subida de un 8%, cotizando en $348. El fabricante de coches eléctricos alcanzó máximos desde el 29 de mayo tras el lanzamiento de su servicio de robotaxis en Austin durante el fin de semana. Otro valor, Northern Trust, con subida del 8%, alcanzó un máximo intradía de 52 semanas ante el interés de Bank of New York Mellon de realizar una fusión
para crear uno de los bancos nacionales que se situaría entre los 10 primeros por volumen de activos. Y tendremos el tercer valor con mejor evolución, Arista Networks, cotizando a $91, subida del 6%, que reaccionó positivamente a la mejora de recomendación de analistas financieros. Arista tiene 13 recomendaciones de compra y 7 con recomendación neutral y un precio objetivo medio de $108. Por lo tanto, esos son, en este caso, los datos más relevantes. Entre los valores con peor evolución vamos a destacar Super Microcomputer, que cotiza en $40, cae un 10% tras emitir 2.000 millones de dólares en bonos convertibles con vencimiento en 2030. La emisión concede una opción para los primeros compradores de adquirir hasta 300 millones. Y tendremos otro valor como Halliburton, cae un 7%, cotiza $20, que acusa la caída en el precio del petróleo, aunque tuvo un peor comportamiento que sus comparables. Dicho esto, trasladamos a gráficos. Vemos que realmente en gráficos nos encontramos con una tendencia alcista que ya analizamos ayer y que volvemos a repasar hoy. El Dow Jones cotiza en gráfico diario por encima de su media de 200. El CCI tiene una lectura de 30 puntos y por lo tanto lo que esperamos para una futura incorporación al alza sería la superación del nivel de 43.156 puntos. El objetivo sería la resistencia en 20.519 y por lo tanto, perdón, en 42.519 y por lo tanto vemos un potencial recorrido hacia esa zona de los 45.316 de 2.000 puntos. ¿Esto qué significa? Que todas las actividades intradiarias van a ser alcistas, porque el gráfico diario así lo marca. De hecho, aquí tenemos la última entrada que produce, en este caso, el sistema, el 23 de junio, en concreto ayer, donde tiene a cierre de vela en 42.520 un swing de 500 puntos en el Dow Jones. Por lo tanto, vemos la tendencia alcista se mantiene en uno de los principales índices de referencia. Vamos a verlo también en el Standard Poor's. Aquí lo vemos. Realmente la zona a batir va a ser la resistencia del SP 500 en 6.154 puntos. Está muy cerca de tocarla. Y vemos cómo esto lo que hace es, junto a una lectura del CCI en 92, lo que hace es disparar también las compras en los activos. Ya sabéis, disculpad, ya sabéis que el Standard Poor's depende de las siete magníficas, que son las acciones que tiran o ponderan un 30% de la rentabilidad de dicho índice y por lo tanto vemos que lo están haciendo muy bien y las caídas están siendo rápidamente recuperadas para volver a nuevos máximos. Vamos a ver el mercado tecnológico, aquí lo tenemos, también ya muy cercana a zonas de resistencias, que van a ser los niveles de 22.273 puntos. Esto propicia que en gráficos intradía de una hora, de 30 minutos, de 15 minutos, veamos solamente movimientos de este calado. Aquí vemos como, al igual que el Dow Jones, vemos una ruptura de los 21.860 puntos. Disculpad, tiene un recorrido hacia la zona de 22.178 y por lo tanto aquí vemos un recorrido importante de 300 puntos el que marca el Nasdaq en gráfico de una hora, como el que vemos aquí. Esto vemos en los principales índices americanos, también lo que podemos analizar respecto a Europa. Aquí vemos el Eurostock como lleva una tendencia alcista marcada desde que realizara esa ruptura de los 8.500 puntos y lo vemos ahora mismo cotizando tranquilamente bajo la resistencia de los 14.370. Por lo tanto, también vemos empujo en Europa. De hecho, lleva una rentabilidad de un 8%. IBEX 35 lleva una rentabilidad del 22% y vemos cómo realmente Europa este año, de una manera excepcional, está superando rentabilidades de doble dígito a la evolución del mercado americano. Vamos a ver también cómo se comporta China. Aquí en este caso vemos que sigue muy, en este caso, manipulada. La resistencia a batir sería el nivel de los 1.380 puntos y a partir de ahí veríamos si vuelvo a buscar estos máximos en la zona de 16.020. Venimos de la zona de 13.800, así que todavía el recorrido es importante. Vemos que la tendencia se mantiene alcista, pero de momento no vemos alta volatilidad. Recordad que ayer estuvimos hablando de que el BIS precisamente se había estabilizado en el nivel de 20,7 y por lo tanto pues esto hacía que los mercados no tuvieran grandes tirones en las últimas sesiones. Vamos a ver el Nikkei japonés también. Aquí vemos como realmente se encuentra en tendencia alcista.
la zona a batir sería la resistencia en 39.000 puntos. De superarla, nos iríamos a la zona de 40.886 y por lo tanto también para los activos nipones estaríamos hablando de largos. Vamos a ver también algunas materias primas, principalmente. Ayer estuvimos hablando también del oro, el oro y la plata. Fijaos la tendencia que llevan. Ahora mismo el soporte de medio plazo en el oro sería estos 3.100 dólares onza. A partir de ahí, fijaos que ha realizado una recuperación en V importante que le ha llevado a esa zona de máximos en 3.500 y por lo tanto, tanto el oro en este caso como la plata y vemos, mantiene una tendencia alcista muy relevante. Aquí vemos como la resistencia en la plata sería esos máximos en 37 dólares onza y vemos como realmente a partir de aquí solamente admitiríamos compras en gráficos inferiores al gráfico diario. Vamos a ver también en este caso otros activos, por ejemplo, como el cacao comportamiento, zona de soporte 7.969 se mantiene, es el soporte de todo el mes de marzo y por lo tanto la zona a batir para buscar reacciones al alza sería la zona de 11.414. Así que de momento está prácticamente estancada esa alta demanda que hemos tenido los últimos meses y por lo tanto pues tenemos que seguir trabajando con precaución. Vamos a ver también en este caso café. Vemos, fijaos, la tendencia alcista que se inicia precisamente a finales de 2023, precisamente en el momento que se rompen estos niveles en 2,06 y a partir de ahí hemos tenido impulso y corrección constante que ha ido generando una pauta alcista sana y por lo tanto con pocos movimientos correctivos. Así que también hablaríamos de tendencia alcista para esta materia prima. Vamos por el lado cripto. Aquí tenemos el Bitcoin dólar. Faltan 3 minutos para la apertura. Vemos aquí, en este caso en gráfico diario, que seguimos estancados. Aquí lo tenemos. Seguimos estancados con esa resistencia en la zona de 112.000 dólares, que es la zona que están esperando, en este caso, todos los inversores cripto, para a partir de ahí ver otro bull run. Pero de momento se siente cómodo, ya sabemos cómo funciona la fluctuación del Bitcoin y a medida que se van avanzando también productos bancarios, los ETFs y también se va utilizando como moneda de intercambio que va calando dentro del sector bancario internacional, esa mayor aceptación produce que también inversores se suban al carro y vayan buscando rentabilidades y ya se hable incluso de niveles en el Bitcoin cercanos a los 250.000 dólares. No pasa lo mismo en este caso con Ethereum, que tras haber tenido su rally en el 2023, el que vemos por aquí, un rally que le llevó a cotizar de los 1.887 a los 4.000. Vemos como ahora está prácticamente estancado con esta figura técnica de dientes de sierra y por lo tanto pues necesitaría una reacción al alza por encima del nivel de los 2.873 para intentar buscar esa resistencia en los 4.000 dólares. Dicho esto, faltan un par de minutos para la apertura oficial de la sesión. Vamos a ver también levemente pues, el movimiento del eurodólar y la libra. Aquí vemos como el eurodólar sigue una clara tendencia alcista, como vimos ayer. Vamos a ajustar el gráfico y vemos como realmente el soporte de medio plazo es a nivel de 1,1070. Ahora está cómodamente instalado en la zona de 1,15. Esto significa cada vez un castigo mayor al billete verde. Ya sabemos que con subidas del euro dólar tenemos subidas de la moneda base, en este caso el euro, y un castigo a la cotización del dólar que sigue cada vez valiendo menos. De hecho, el otro día pues estuve echando un vistazo a un estudio que hablaba que en los últimos 15 años el dólar se había depreciado un 90%. Por lo tanto, vemos cómo eso da más protagonismo al oro, se da más importancia a las reservas de oro que lógicamente del billete verde y por lo tanto, pues nosotros como seguidores de tendencia tenemos que trabajar solamente posiciones alcistas en el euro dólar. Vamos a verlo también en la libra dólar antes de que empiecen a cotizar los mercados. Vemos que también es alcista. Aquí el soporte de medio plazo sería el nivel de 1,3157 y por lo tanto recordad para entradas en gráficos inferiores al gráfico diario entraremos solamente en posiciones compradoras. Recordad que hay que ajustar también lo que son las posiciones, el riesgo, el objetivo también para gráficos de una hora en divisa. Un objetivo razonable son los 30-35 pips por trade. No arriesgar
el 1%, entre el 0,5 y el 1% del tamaño de la cuenta, y de esa manera tendremos una operativa rentable y consistente. Vamos a bajar a gráficos pequeños, al igual que hicimos ayer para ver la apertura. En este caso vamos a ver el comportamiento del SP500. Ahora mismo y se inicia la cotización. Recordad, ayer tuvo un primer movimiento inicial a la baja y posteriormente al alza. Recordad que marcamos una doble línea, que es la que se mantiene aquí, buscando en todo momento lo que es en concreto esa reacción, y vemos cómo realmente esa reacción se dio justo en la apertura, llegó a los niveles, por tanto se llegó a profit en este nivel de los 5.992. Hoy, borrón y cuenta nueva, vemos el inicio de cotización, vemos cómo se mantiene una zona de soporte de momento. Este nivel de 6.064, vamos a ver si lo respeta. El nivel psicológico está en los 6.060, como vemos aquí a través de este indicador. Y en este caso, pues el objetivo sería ir a buscar un recorrido que llevara al SP500 en la jornada de hoy a los 6.088, 6.080 puntos, que sería prácticamente los máximos más cercanos. Vamos a ver el Nasdaq. En este caso arranca de la misma manera. Vemos que aquí vamos a trazar una zona de soporte en los 22.046. El objetivo sería inicialmente romper esa zona de los 22.112 y a partir de ahí pues ir a buscar una pequeña cota en la anterior resistencia que estaría en los niveles de 22.147, con lo cual el objetivo de la operación hoy sería un mini objetivo de 36 puntos. Vamos a medir el mini objetivo que tendríamos en el SP500. La posible entrada se sitúa en la zona de 6.077, por lo tanto sería un objetivo de 11 puntos hasta la anterior resistencia. Vamos a ver el Dow Jones, que ayer se movió muy rápido, ya sabéis que es el más rápido de los tres. Vemos que la zona de entrada sería con la superación de esos 42.958 puntos y nuestro objetivo de salida sería ese nivel previo de, en concreto, la zona de 42.000, vamos a medirlo bien, 43.026. Por lo tanto, vamos a esperar para ver si realmente se produce la ruptura. Recordad, primera línea entrada, segunda línea sería la salida teórica que tendríamos. Si haciendo un seguimiento de tendencia, aquí vemos como el Nasdaq está cerca de la posición de entrada y el SP500 exactamente igual. Vamos a eliminar líneas para que podamos hacer, en este caso, un seguimiento de la posición. De momento, pues recordad, no tenemos macro relevante hasta dentro de media hora y por lo tanto vamos a hacer un seguimiento. Fijaos, el Dow Jones siempre se adelanta, vamos a instituirlo en modo mosaico para que podamos verlo. Aquí lo tenemos, el Nasdaq primero, el Dow Jones que ya va intentando romper y el SP500. Vamos a ver realmente cuál es su comportamiento. De momento ajustamos el gráfico. El mercado empieza, todavía le cuesta un poquito. Aquí vemos el mercado alemán en la parte inferior izquierda en gráfico de un minuto. Recordad lo que es la apertura, vamos a seguirla en gráficos pequeños. Vemos tendencia bajista, que poco definida en el día de hoy. Y vemos que se extiende por debajo del psicológico en 23.750 puntos. Y por lo tanto vemos que, vamos a eliminar el gráfico de la libra. Vemos como el mercado americano aún está algo timorato. Vemos que el mercado europeo ya empieza a tirar a la baja, ya empieza a corregir las subidas de las últimas sesiones y vamos como realmente todavía el mercado americano necesita esperar que se produzca esta mini ruptura, puesto que estamos hablando de la búsqueda de pocos puntos para a partir de ahí pues alcanzar cotas mayores. Tenemos que tener muy en cuenta también no solamente utiliza la misma metodología, el mismo setup de trabajo, es decir, los mismos indicadores, sino también el mismo activo, elegir un activo, una estrategia, la misma gestión de riesgo, generalmente entre el 0,5 y el 1%. El take profit y el stop loss, hay que procurar que siempre sea el mismo para tener consistencia y manejar nuestras reglas de consistencia, sobre todo para aquellos que trabajéis también principalmente con fondeo. Ya sabéis que es algo que se tiene muy en cuenta. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es cada día repetir, repetir y repetir, y teniendo muy en cuenta que habrá días de varianza positiva y sobre todo cuando llega la varianza negativa es la que tenemos que contar dentro de todo modelo estadístico, ¿no? Así que de esa manera veremos cómo realmente los resultados irán llegando si somos disciplinados en nuestra manera de operar.
Ya vemos cierta recuperación del mercado, ya van apareciendo las compras, lo vemos aquí en los tres activos, S&P, Nasdaq y Dow Jones, y por lo tanto, pues vamos a ver si realmente se produce en estos minutos iniciales, se produce una fuerte reacción que permita ya tomar una dirección en el mercado. Ya sabéis que los primeros, generalmente entre los 15-30 primeros minutos de cotización en esta sesión de Nueva York, el mercado tiene una alta volatilidad, por lo tanto no se aconseja entrar directamente a mercado en la primera vela, ya que podemos encontrar recogidas importantes que puedan hacer saltar stops innecesarios, encontrar colas en las velas, como las que vemos aquí precisamente, esta que vemos aquí o esta que vemos aquí, que directamente nos hacen llevar a stop en el momento que entramos, sino que tenemos que entrar ya una vez que se producen confirmaciones o apoyos. En este caso yo utilizo medias móviles, pero podéis trabajar también sin indicadores, en el momento que se producen apoyos a la tendencia. De momento, en este caso, el Nasdaq está respetando los 22.046, está respetando también el Dow Jones esa mini zona de soporte que marcaríamos en la zona de 42.840. Y vemos como también lo está haciendo el SP. Va teniendo cierta reacción. Si os fijáis, pues hay poca intensidad, poca volatilidad. Esto también se traduce en movimientos más lentos por parte de los mercados. Comentar también que, aparte de los resultados, tenemos que hablar también en concreto de cuál es la tendencia macro global. Estamos viendo que también las ventas de viviendas de segunda mano de mayo han sido mejores de lo esperado, sí comentarlo. Estas cifras también suponen un crecimiento del 0,8%. Y también los datos anuales, la cifra también para los datos anuales supone un incremento del 0,7%. Tenemos que hablar que los PMIs preliminares de junio mejores de lo esperado, manteniéndose cómodamente en zona de expansión. Y también tenemos que hablar que en este caso lo que es el apunte de nuevos recortes de tipos, si los aranceles tienen un efecto reducido en la inflación, provocan también que tenga una reacción positiva por parte de los mercados y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestros sistemas. Como vemos, los mercados seguimos esperando reacción, primera línea entrada, segunda línea salida, al igual que hicimos ayer. Vamos a dejar esas líneas marcadas. En este caso, son, en concreto, estamos en el minuto 37 y por lo tanto, pues puede todavía tardar un poco más en desarrollarse el mercado. Vamos a dejar las líneas. Mañana analizaremos si hemos llegado a estos mini objetivos para establecer también nuestra pauta de entrada a mercado. Y pues gracias a todos aquellos que nos seguís a través de redes sociales, a aquellos que también nos apoyáis con vuestros comentarios. Nuevamente, mañana regresamos a otra entrega de apertura de la sesión de Nueva York. Un saludo a todos.